Buenos días Vicky, buenos días Roberto. Hoy tenemos un invitado muy especial, constitucionalista. Se trata del doctor Ecuador Santa Cruz de la Torre. Bienvenido Ecuador. También un saludo para todos nuestros amigos de la 90.1 Radio Romance. Ecuador, para entrar en materia, acabamos de escuchar la noticia de que en la cárcel de Cotopaxi aparentemente ha sido asesinado el denominado patrón. El sistema carcelario ecuatoriano evidentemente está en crisis. ¿Cabría la posibilidad constitucionalmente de concesionar el servicio del tema carcelario? ¿Sí o no? Buenos días. Primero que no es una invención ecuatoriana, por supuesto, sino que es una corriente que viene dándose desde hace algunos años, iniciada en Canadá, Estados Unidos, y ha sido adoptada también por México, hablando de Latinoamérica, ¿no? Por México, por Chile, por Colombia, pero realmente el enfoque que se le dio en los Estados Unidos es de un pingüe negocio para aquellos que administran el sistema carcelario, en razón de que por el número de, por decir de una forma eufemística, ¿no? El número de huéspedes es que paga el Estado a estos administradores del sistema penitenciario para efectos del mantenimiento y la operación misma del centro carcelario. Empecemos por el principio para entender un poquito mejor lo que es el sistema de concesiones. En el sistema de concesiones, que generalmente se lo hace a través de una asociación público y privada, el capital privado invierte. El capital privado, digamos que financia la construcción de algún tipo de obra. Y a cambio de eso, durante N tiempo, durante N años, tiene el derecho a explotar esa obra que han realizado y, por supuesto, con un afán de lucro. Es decir, la utilidad económica para aquel que construyó, para aquel que opera o administra. Casos puntualísimos y que todos los hemos visto. El tema de las concesiones viales. En todas las carreteras que se encuentran concesionadas, es decir, entregadas a la empresa privada para que la mantengan y a cambio de eso cobrar un peaje, el cual todos los hemos pagado cuando hemos salido de la ciudad, sea para la sierra centro, norte o hacia la costa. De tal manera que el mismo principio o la misma lógica contractual es la que aplicaría para efectos de privatizar o concesionar las cárceles. Por supuesto de que una cárcel, por decirlo de alguna forma, bien montada, demanda una tamaña inversión. Pero recordemos nosotros que no se trata únicamente, al menos, dado el modelo americano o el modelo latinoamericano, no se trata únicamente de la construcción del inmueble o de las instalaciones, sino también de la administración y operación de ese centro carcelario. Entonces, si nosotros los vemos desde el punto de vista de negocio, ¿qué es lo que le va a interesar a quien administra u opera un centro carcelario? Al igual que al dueño de un hotel, tener, por supuesto, más huéspedes. Porque en base al número de huéspedes es de que el inversionista o el operador recibe su pago. En principio, entenderíamos de que al menos en los sistemas que están en ejecución actualmente y que ya tienen, no sé, una 12, 15 años, aparentemente no ha dado los resultados que el Estado esperaba. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal motivación para efectos de poder concesionar una cárcel? Evitar el hacinamiento, porque sabemos de que el sistema penitenciario en el Ecuador, aun cuando yo no soy un experto en temas carcelarios, penitenciarios o penales, pero esto realmente no demanda un conocimiento exquisito respecto a esas realidades
que todos los días los vemos en la prensa ecuatoriana. No es materia de eruditos establecer o poder darse cuenta de que las cárceles están a tope. Tan es así que están a tope y hay un hacinamiento terrible que deriva en todos estos tipos de masacres, etcétera. Tan es así de que el Estado, el presidente Lazo, decidió indultar a aquellos que estaban pagando una pena por delitos menores o que ya estaban a punto de cumplir con su sanción. ¿Para qué? Para aminorar, para suavizar ese hacinamiento que aún continúa. Pero la idea es evitar el hacinamiento, el que haya una mejor operación de que los PPL, detesto eso, personas privadas de libertad, los PPL puedan recibir efectivamente una rehabilitación, puedan ser alimentados en mejor forma y evitar en lo posible todo este tipo de pretextos para que se den los enfrentamientos horrorosos que hemos estado viendo incluso el día de ayer. Pero, insisto, de aplicar en el Ecuador un sistema de concesión del sistema penitenciario conlleva también otro tipo de riesgos. ¿Cuál es el riesgo? De que tendremos que esperar no menos de 10 años para establecer si el modelo, si el proyecto resultó o respondió respecto a las necesidades, no únicamente del Estado, a las necesidades de la sociedad ecuatoriana. Porque definitivamente todo lo que sucede en las cárceles, esta es una opinión personalísima mía, por cierto, en cierta manera satisface a la opinión pública el hecho de que, por favor, de la mejor manera que se tome esto, ¿no? Los malos se maten entre ellos, que se maten entre ellos. Pero ¿qué resulta? De que en las cárceles ecuatorianas no están, todos los que están, perdón, no son los malos. Vimos nosotros con muchísima pena, personas que habían estado privadas de su libertad por no pagar las pensiones alimenticias, 2, 3, 4 meses, algo así. Personas que se encontraban con prisión preventiva, es decir, personas que aún la justicia no había declarado su estado de culpabilidad, porque es conocido por todos. Cuando se emite una sentencia penal, se ratifica el estado de inocencia, así lo dice. Es decir, siempre ha sido inocente y el proceso que termina en sentencia lo que hace es ratificar su estado de inocencia. Ha sido inocente. Como también una pena, una sentencia, puede condenar y declarar culpable del cometimiento de tal o cual delito a la persona encausada. Pero cuando se está con una prisión preventiva, no se ha declarado por su culpabilidad. Es decir, hasta el momento en que existe una sentencia condenatoria, esa persona es inocente. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros? Que en las masacres que hubo en la penitenciaría de la Vía Daule, murieron muchos en estado de inocencia. La idea es a base de las asociaciones públicas y privadas que sí darían una ventana para efectos de que se intente este proyecto. Es entregar a la empresa privada, a la inversión privada en estas asociaciones públicas y privadas que concesionan muchos de los servicios del Estado. Entregar a estos la administración, perdón, la construcción, la operación, la administración de esos centros carcelarios. Pero siempre deberá quedar en manos del Estado lo que es el control de protección, es decir, el régimen disciplinario, porque si no podríamos llegar al extremo de que se estaría comerciando
con las restricciones a la libertad. Es decir, si es que el Estado no interviene directamente en el control del cumplimiento de los derechos humanos de estas personas privadas de libertad, se estaría entregando a un tercero, entendido este como empresa privada, la capacidad de aplicar o no aplicar a su discreción lo que serían los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Mucho Ecuador. se habla, Modesto Gerardo, mucho se habla de que únicamente los delincuentes tienen derechos, porque las víctimas, porque todos somos lamentablemente, dada la situación de inseguridad que vivimos en el Ecuador y especialmente en Guayaquil, todos somos potenciales víctimas de delincuencia en cualquier lugar de Guayaquil, San Borondón o Daule, en cualquier esquina. Somos potenciales víctimas de una bala perdida, somos potenciales víctimas hasta de una equivocación. Hemos visto casos aislados, ¿sí?, en que las personas que matan a otros por paga, los sicarios, se equivocan también, pues, y matan a alguien que no tenía nada que ver en el lío que mantenía quien los contrató para el asesinato. Constitucionalmente, mientras se respeten los derechos de todas las personas que lamentablemente por su comportamiento, por circunstancias y hasta por mala suerte se encuentran privadas de libertad, sí procedería aquello, pero por supuesto que tendrá que pasar un buen tiempo para efectos de establecer si acaso el experimento o el proyecto resultó o no resultó exitoso. Ecuador, definitivamente la sociedad ecuatoriana está viviendo momentos aciagos en cuanto al tema de lo que es la criminalidad y también de lo que constituye la administración de los centros penitenciarios. Porque seamos claros, hasta ahora la percepción es que quienes gobiernan y dominan el centro penitenciario son las bandas eh, internacionales, se dice de Jalisco Nueva Generación, etcétera, que a su vez han contratado a las bandas nacionales como los Chone Killers, los Choneros, etcétera, etcétera. De manera tal que si se supone que la posibilidad de la administración o concesión del sistema carcelario es que sería entregado tras licitación internacional, evidentemente, entregado a una empresa o empresas que tienen experticia y experiencia en el campo de la administración de los sistemas carcelarios, de manera tal que justamente no se produzca lo que tú muy bien has mencionado, que pagan justos por pecadores, y que no es que los malos se matan entre sí, sino que cogen a los que están, como vulgarmente se denomina, cogen a los patos para que sean de alguna u otra manera el método de presión, ya que evidentemente las familias reclaman por la vida de sus familiares en prisión. Entonces, bajo este esquema y bajo esta línea de pensamiento, ¿qué puede hacer el ciudadano común que tiene desgraciadamente a un familiar en el sistema carcelario para tratar de que algo se proteja la vida de su pariente y no depender de los ajusticiadores propiamente dicho? Es evidente y sabido, y es un secreto a voces, de que se paga por la protección que a la hora de la hora resulta que no es efectiva porque terminan matándolos igual. Se paga por la pastilla de jabón, se paga por celular. Hay videos en TikTok grabados desde la prisión en los que están rapeando artistas famosos o enjollados dentro de lo que es el mundo de las pandillas, y no pasara nada. Pareciera ser que es tierra de nadie el sistema carcelario. ¿Qué puede hacer el familiar que A ver, tiene a un familiar, valga la redundancia, detenido? ¿Qué acción puede presentar ante el gobierno para ver si de alguna manera, ya que no ha sido suficiente, se pueda acelerar el paso de la concesión del manejo del sistema carcelario? a ver, ¿en qué se sustenta
la situación que no solamente vive el Ecuador, tal como tú indicaste, hay bandas internacionales que tienen orígenes en otros países que hemos visto aterrorizados. Un ejemplo chiquito. Recuerda cuando tomaron preso al hijo del Chapo Guzmán en México. Salieron unas camionetas inmensas armadas como tanques de guerra. ¿En qué terminó todo este ataque a la sociedad civil? En que tuvieron que devolverle al niño Guzmán a la casa para que por favor paren esa amenaza y esa masacre que se veía venir por haberlo tomado preso a este. La sustentamos esto o ponemos esta situación en una mesa de tres patas. Tres patas. La primera pata, la policía, que al mismo tiempo tiene esa dualidad de proteger y de perseguir. ¿Correcto? La segunda pata, la administración de justicia, porque como estamos en el ámbito delictual, hablemos los jueces penales, hablemos los fiscales, la administración de justicia. Y tercero, el sistema, el lugar de punición o punitivo, donde tiene que pagarse la pena impuesta por haber atentado contra la sociedad. Este tema se sustenta en tres patas, un pedestal de tres patas. ¿Podríamos desarrollar, por favor, el tema de en cada una de ellas de manera breve, sucinta, para poder determinar en qué estamos fallando o las tres están fallando? Evidentemente las tres están fallando, una más que otra. Se cae una pata, se cae la mesa. El pedestal que decías ya no puede sustentarse, pero tenemos el inmenso problema de que esas tres patas, para hacerlo gráfico, están tambaleantes, están muy flojas. Tenemos nosotros que la policía indicaba, tiene el deber de protegernos, pero también debemos entender algo, que dada la escalada delincuencial, la violencia que se vive en todas las calles de Guayaquil, resulta una labor no titánica, casi imposible, porque no se puede poner un policía en cada esquina de las calles de Guayaquil, no hay forma, eso es imposible. La policía tiene la obligación de protegernos, no puede cumplir. La policía tiene la obligación de perseguir al que delinque, lo hace, dadas sus limitaciones. Hoy día era noticia de televisión el hecho de que había N número de patrulleros dañados, botados en los talleres. No se le da una herramienta básica que es la movilización a la policía, pues. Y en el colmo de las paradojas, anda circulando un video en el cual se le daña el patrullero a la policía, el policía y los detenidos empujando el carro. Ya entramos al mundo del absurdo, ¿no? Eso es tan absurdo como cuando vimos todos de que uno de estos fotorradares hizo multar al carro que iba trepado en la grúa. No a la grúa, porque no tenía placa. Multaron al carro que iba trepado en la grúa. Así de absurdo el hecho de presenciar de que el policía que detuvo a estos delincuentes, ¿verdad?, les pidió que le ayuden a empujar el carro porque se les dañó. Vemos nosotros la policía con sus Glock, con ese tipo de armamento, van a enfrentarse contra fusiles de asalto, pues, ametralladoras, subametralladoras, tacos de dinamita, granadas. Es decir, no solo eso de Ecuador, sino que, perdona que te interrumpa, sino que veamos el caso del cabo Segundo de Riobamba, que está preso pero con la máxima de las máximas penas, 13 años. La pena máxima es 10, más los agravantes 3, 13. Y resulta que los delincuentes están con sustitutivas. ¿Cómo es esto? Y hoy día veía yo en la prensa que la asamblea inclusive aplaudía, que se opuso
a aquel acuerdo para que los Estados Unidos nos ayuden en la lucha contra la delincuencia. O sea, ¿de qué estamos hablando? A ver, hay que ver qué sector de la Asamblea es la que se opone. Porque recordemos nosotros que por sobre el pragmatismo, lamentablemente durante muchísimo tiempo, pesó la ideología. Entonces, en un mal concebido sentido de la soberanía, se ha tomado ese tipo de decisiones que no son prácticas, son ideológicas. Más o menos como aquel que no toma Coca-Cola porque la Coca-Cola es un producto del imperio, llegando a esos extremos, ¿verdad? Déjame continuar con lo de la policía. La policía, por supuesto, de que también es permeable como cualquier institución a la corrupción. Nosotros hablamos, todos lo comentamos con mayor o menor conocimiento de causa o por último, con nuestra percepción de que así como indicabas de que Nueva Generación, Jalisco No Te Rajes o como se llame, de estas organizaciones eh, peligrosísimas en otros países, han afincado aquí sus operaciones y por supuesto han subcontratado, porque se me ocurre de que no pueden traer extranjeros para que hagan este tipo de labores. Entonces, como gente, como malos, así como hay personas muy buenas, hay también gente muy mala. Hay gente muy buena en todas partes y gente muy mala en todas partes. Entonces, subcontratan a los muy malos, hacen alguna especie de alianza o de joint venture, alguna cosa de esa, Tercerización. para que sea, claro, para que sean una asociación, no hablamos público-privada, sino privada-privadísima, ¿no? Para que sean los gatilleros. Mira, ¿cómo puede actuar la policía? Y eso debemos entendernos. Esto es inmanejable. Ahora están pidiéndole vacuna y pago mensual o semanal hasta los padres de familia de las escuelas fiscales. Esa gente lo único que tiene que hacer es aparecerse con cara de muy malo, enseñar una pistola y decirle cada semana me das $20, $30, $3,000, la cifra que se les ocurra. Aterrorizan. Uno no tiene cómo pagar eso o termina pagando, pero no, esto no es ad eternum, pues. Llega un momento que dice, oye, ya no quiero pagar. En la noche le ponen un taco de dinamita. Y eso no solamente, realmente no es una lección para el que no quiso pagar, sino para todos los vecinos. Es un régimen de terror. Y tan sencillo, Modesto Gerardo. Basta ponerse la cara de malo o que no te la vean con una mascarilla, con una gorra, hablar feo, insultando, enseñar la cacha de un arma y decirle, cada viernes te mando a recoger $10, $15, $20. A un conocido mío tenía un taller de elaboración de muebles en la vía Novol, de Puente Lucía hacia Novol, y lo fueron a visitar y le dijeron, tú tienes que pagarnos $3,000 mensuales. Y este hombre decía, pero si yo no vendo $3,000 mensuales, ¿cómo voy a pagar $3,000 mensuales? Bueno, estás advertido. ¿Qué terminó haciendo este conocido mío? Cerrando, por supuesto, el taller. ¿Eso qué provocó? Que ahí habían dos personas trabajando. Esas dos personas se quedaron sin trabajo. Esas dos personas también tienen necesidades como todo el mundo y más temprano o más tarde van a verse abocados ante la falta de trabajo y esta cadena espantosa que están creando este tipo de delito. Esas personas, decía, más temprano o más tarde, van a tener que de alguna manera sobrevivir. Y ya sabemos lo que significa de alguna manera. Porque por supuesto es muy sencillo, pues, Gerardo, ir pegarle el susto de muerte a una cuadra entera de personas que te rindan a la semana de $500, para ser humildes, $500, son $2,000 al mes. Ese, ese delincuente no va a querer ir a trabajar 8 horas diarias a ninguna parte, a ningún trabajo formal por $425. Si con un buen susto
y ciertas precauciones y mantener el estado de terror, que lo hacen hasta por teléfono desde la comodidad de su hamaca, tienen un rendimiento de $500 semanales. O sea, ¿Qué a ese hacer? extremo. ¿Qué hacer? A ¿Qué ese puede hacer la extremo. comunidad de Ecuador? ¿Qué se puede hacer la comunidad? A ver, si vienen a visitar, a ver, sigamos con la otra pata. Vamos con la otra pata. La administración de justicia. Por supuesto, y esto no es un decir, hay jueces muy honorables cuyos fallos no tienen precio. ¿A qué me refiero con lo de precio? Sea plata o sea plomo, porque es cuestión de sumar. Si a mí me propusiesen el cargo de juez penal, por muy perraco que uno sea, que yo tengo hijos, pues, tengo familia, tengo mi mujer, tengo mis cuatro cositas, y estar expuesto a que vengan estos capos y te digan, vea, doctor Santa Cruz, aquí hay $500,000 para usted, o hay 5 balas para Velum. Escoja. Honestamente, como yo no estoy dispuesto, y felizmente no he estado en esa situación, a coger $500,000, yo me voy, pero no me para nadie de correr, pues. Ahí queda su cargo, muchas gracias. Una conocida mía, abogada, me llamó hace un tiempo y me dice, doctor, es que me han ofrecido el cargo de asesora jurídica en la penitenciaría. Yo digo, a ver, o usted está muy necesitada, o está loca, pues. ¿Usted sabe en qué se va a meter? Entonces, la segunda pata, la administración de justicia, jueces, fiscales. Utilicemos esta, vea, hace 15 días lo mataron a fiscalito, a este fiscal Edgar Escobar. Lo mataron antes de las 9 de la mañana en una zona concurridísima. Le pegaron 9 tiros, 10 tiros a este pobre ser. Porque en una de esas, no. Así me traigas $1,000,000, mis convicciones son estas y no me vas a comprar. ¿Qué le enviaron? El plomo. Como no aceptó la plata, le dieron plomo, Modesto Gerardo. ¿Cómo podemos creer nosotros de que un juez o un fiscal, acaso es Superman, el hombre de acero y toda su familia están blindados por algún metal extraterrestre que así les disparen no les pasa nada? ¿O son inmunes a los tacos de dinamita? No, para nada. La segunda pata, encontramos entonces de que, dadas las circunstancias, tambalea también lo que es la administración de justicia. Y vámonos a la tercera pata, el sistema carcelario. En el sistema carcelario, ¿qué encontramos? Y lo mencionabas hace un momento. Hay un autogobierno. Hay un Estado delincuencial violento dentro de un Estado que está obligado a impedir el funcionamiento de esas estructuras dentro de la cárcel. ¿Qué se puede hacer? No le veo de momento, y ahí sí diría yo que se requeriría lo que hablábamos, estos convenios con los Estados Unidos, convenios con Israel, que se escuchó en mayo de este año, que iban a darnos todos los insumos, la capacitación, la parafernalia tecnológica para poder mejorar el sistema de inteligencia, porque todos saben en qué esquina paran los delincuentes. Todos saben, al menos los remoquetes. Todos los vecinos lo saben. Entonces, resulta increíble de que el policía a cargo no sepa que uña larga, cara cortada y panza de torta no sean los dealers en la esquina de, no sé, pues de Quito y Vélez. Lo saben todos los vecinos de Quito y Vélez. Pero la policía no lo sabe. No lo sabe.
Yo creo que también tienen miedo, pues. Somos seres humanos. Lo que decías de este sargento Cabo Olmedo, hay un poquito discutible porque le pegó 7 o 10 tiros como a 50 metros de distancia a los ladrones. Bueno, eso ya es criterio de los Claro, jueces. supuestamente estaba emboscado y tal, ¿no? Sí, o sea, bueno, ya eso lo resolverán de alguna manera, que no es en sí el gran problema, porque hasta constituye un hecho aislado, pero que sí, que manda un mensaje poderoso al resto de policías. ¿Yo por qué me voy a jugar la vida? Mi sueldo es, no sé, $1,100 de policía. Tengo mi mujer, mis hijos, y voy a darme bala con una Glock, que es un buen arma, por cierto, pero contra fusiles de asalto, de esas balas que te perforan el cemento. Yo estaría, por favor, todos tenemos algo de héroes, dadas las circunstancias, tú y yo y cualquiera nos podemos convertir en héroes para salvar a nuestra familia, pues. Pero hasta ahí, todos podemos ser Superman 15 segundos de nuestra vida o malos 1 minuto de nuestra vida, pero no permanentemente héroes, no permanentemente malos. Eh, Me surgía la siguiente inquietud. Si en los levantamientos que hemos vivido, tanto en octubre de el 2019, junio de este año, se amenaza con un nuevo levantamiento, se han cometido desafueros, se han cometido violaciones contra la sociedad, contra los negocios privados, etcétera. Hemos visto vándalos tirando como esta especie de bazucas caseras, estos tumbacasas que no son más que cartuchos de dinamita, eh, dando bala, etcétera, bajo el paraguas de ejercer el derecho a la resistencia. ¿Cabría que la ciudadanía en los barrios, aplicando el mismo derecho, ejerza algún tipo de fuerza para combatir o resistirse al embate de estos delincuentes que vienen y te dicen, ah, la vacuna o tratan de robarte o lo que sea? ¿Cabría la posibilidad? Vamos despacito que tengo prisa. No se puede, no se puede luchar contra una ilegalidad con otra ilegalidad, por principio. Pero estamos hablando de seres humanos que estamos hartos de no poder estar en ninguna parte tranquilos. Mira, esto Gerardo, tú al igual que yo y que muchísimas personas, que aun cuando sea una vez al mes, para ser, digamos, modestos como tu nombre, ¿no? Íbamos a comer a algún restaurante que lamentablemente daba a la calle. No vamos más. Ahí en Urdesa hay una panadería, cafetería muy conocida. Ha sufrido 6, 7, 10 robos en los últimos 3 años. Las personas están tomándose un café, comiéndose un pan, y llegan los fulanos en la moto, los encañonan, se les llevan el teléfono lo que pueden, ¿verdad? ¿Cuándo van a volver esos clientes a esa cafetería? Nunca, pues. No, ¿por qué? Porque ahí roban. Pero ese ahí roban está tan generalizado que uno ya no va a ninguna parte. Porque ahora ni en los centros comerciales que te da cierta garantía de seguridad, cierta garantía de seguridad, ya da miedo, porque eso vivimos con miedo. Pero no se puede luchar contra una ilegalidad de ese tamaño con una ilegalidad peor. Pero decíamos, hablamos de seres humanos. Por supuesto, de que a mí me vienen a robar, golpean a mi mujer o alan el pelo a mi hija y yo tengo un bate, me matan, pero yo les doy su batazo. O sea, es una reacción humana. Lo que no se puede permitir es que esas reacciones humanas se generalicen y sustituyan la labor de quién, de los que están llamados a protegernos y a perseguir. Pero No se Ecuador, puede. en ese sentido déjame decirte lo siguiente, recalcar lo siguiente. Todo el mundo ha reclamado, ha protestado por los desafueros que se cometieron en las diversas paralizaciones, en los levantamientos.
eh, fueron enjuiciados porque definitivamente cometieron delitos. Pero luego viene la asamblea y les da la amnistía. Y entonces pareciera ser de que tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, en los cuales cualquier hijo de vecino que cometiera el mismo desafuero se va con zapatos, pijama y todo, inclusive sale en televisión, porque no sé cómo se enteran los canales de televisión, y van a cuando lo van a coger preso, y después viene y si fuera uno de estos que han participado en esas acciones, vienen y los indultan. Pero a cualquier hijo de vecino se lo llevan preso de la oreja y pasa a ser el pato que muere en cualquier revuelta. En primer lugar. En segundo lugar, pareciera ser que los patos que mueren son siempre los que no son los malos malos, pero de repente muere convenientemente un malo, que es el que podría hablar sobre quiénes son las cabezas realmente de todo este tinglado. Veamos, murió un fulano que estaba, que coincidentalmente en una revuelta, murió un fulano que estaba involucrado con el tema del negociado del seguro social y las bolsas de los cadáveres. Ahora muere el patrón, que también se hablaba del tema de la narcopolítica. Resulta que las cabezas medias convenientemente mueren en revueltas. Qué raro que la revuelta solamente haya sido en Cotopaxi y no en el resto del país. Y justamente en este caso, entonces, el ciudadano común dice, a ver, si los malos, resulta que la asamblea legisla en favor de los malos, la asamblea viene y los perdona a los malos, ¿por qué yo no paso a ser malo? A ver, esto de las amnistías tomó especial importancia y también un rechazo muy grande desde los inicios mismos de la Constitución ultragarantista del 2008. Recuerda tú que la Asamblea amnistió a un fulano muy cercano a los círculos de creación y de poder de estos movimientos, que había violado a una niña, que fue una cosa realmente escandalosa y hasta repugnante. Respecto a la amnistía que dan la Asamblea a los revoltosos de octubre del 2019, fue lo que provocó el levantamiento moderado, porque tampoco llegó a esos niveles de violencia como en octubre del 2019, de ahora hace poco en junio. Para hacer una analogía, el SRI, cada ciertos años, cada cierto tiempo, ¿no? Parece espaciado más, había una amnistía tributaria. Venga, pague solamente el capital o le hacemos un descuento para que se ponga al día en el pago de sus obligaciones tributarias. Eso, por supuesto, que afecta hasta la seguridad jurídica, porque resulta de que las empresas o las personas naturales que cumplieron religiosamente con su obligación de tributar, que declararon lo que correspondía declarar, en el momento en que aquellos que no lo hicieron se les da mil y un facilidades, sino hasta condonación de deudas tributarias, ¿cuál es el razonamiento que van a emplear estas personas? Nosotros somos una empresa seria y somos cumplidores de nuestras obligaciones. Pero ¿sabes qué? Las cosas no están buenas. Esperemos a que haya una amnistía tributaria. Haciendo esa símil, todas estas personas que bajo el paraguas del derecho a la resistencia cometieron barbaridad y media, actos delincuenciales por donde lo busques, fueron beneficiarios de una amnistía. Recordemos que la amnistía significa olvido. Nunca hubo el delito, a diferencia del indulto, en el cual el delito sí se reconoce su existencia, pero fue perdonado. Con la amnistía, ni el delito existió.
de tal forma de que todas estas personas que estaban siendo procesadas no tienen ningún antecedente respecto a su comportamiento. Y hablando de antecedentes, mira lo que son las incongruencias. Suena terrible, terrible de que personajes que han tenido 10, 12, 15 detenciones, procesos por muerte, por robo, por narco, por todas esas cosas espantosas, reciban medidas sustitutivas y le den el que dicen que mató a este señor Poveda, creo que es su apellido, que mató a un personaje hace poco. Le dieron sustitutivas, le pusieron el grillete y el grillete estuvo 8 horas en su tobillo. Me imagino que fue el tiempo que le tomó cortarlo, ir a buscar la herramienta o decidir si se lo sacaba o no se lo sacaba. Se fue. Y ese señor tiene no sé cuántos procesos penales abiertos. Entonces uno, gente común y corriente que de estas cosas no saben, pero ¿cómo es posible que el juez le haya dado medidas sustitutivas? No, porque no se debe considerar el pasado judicial de una persona para efectos de tomar tal o cual decisión. Porque como la administración de justicia se vuelve tan lenta, tan engorrosa, ¿producto de qué? Del mismo sistema y de todos los ardides que utilizan los abogados que defienden a la delincuencia en general, que tienen derecho a ser defendidos, por supuesto, es un principio también, pero se valen de todas las medidas, los recursos legales, no quiero decir artimañas, de todos los recursos para demorar. Y sabemos nosotros de que sí, no hay sentencia, la prisión preventiva caduca. Entonces, ese fulano cuyo abogado o el sistema dejó de que el tiempo pase sin que se llegue a una sentencia que justifique ese estado de culpabilidad y no se llegó tampoco a ratificar su estado de inocencia, provoca de que ese delincuente salga. Y lamentablemente, ¿a qué sale? Desde chicos nosotros, Modesto Gerardo, que ya llevamos algunos años de vida, escuchábamos de que en la penitenciaría se perfeccionaba el delincuente. El que no era delincuente a tiempo completo y por esas cosas de la vida tenía que estar preso, aprendía muy malas mañas. Ahora imagínate qué tan malas mañas pueden mejorar aquellos que ya son delincuentes per se, Ecuador, que tienen un score. Estamos sobre el tiempo. ¿Qué hacer? Para mensaje final, ¿qué hacer al ciudadano? ¿Qué recomendación darle? Cualquier medida que se tome, no es que va a funcionar ya mañana, y mañana el Ecuador va a estar libre de delitos. Por ejemplo, una medida urgente y popularmente aceptada en El Salvador, Nayib Bukele. Lo aplauden, porque sí, en un mes, en 2 meses ya no tenían homicidios en El Salvador, porque metió preso a todo el mundo y muy suelto de huesos dijo, y si se portan mal, no les doy de comer a ver a qué les sabe. Pero sabemos que esos son actos violatorios que más temprano que tarde le van a pasar factura en la Corte Penal Internacional, pues. Entonces, una medida aquí en el Ecuador para no irnos en contra de esa corriente de derecho, la corriente universal de derechos humanos, va a tomar mucho tiempo y se va a ir de tumbo en tumbo. Entonces, mientras tanto, y aun cuando suene hasta risible, resignarnos a vivir con el temor, a tomar precauciones elementales para no exponernos, porque ya no solamente nos roban con una pistola, Modesto Gerardo, nos roban también mediante el hackeo de la cuentita de ahorros que uno tiene en el banco. Entonces, cualquier cosa, privatización, mejoramiento de la policía, capacitación de los jueces sin rostros, que sea top secret la lista de los jueces o fiscales que van a atender tal caso. Y el hecho de que se mejore el sistema penitenciario, que se mejore las penas, lo que sea. Eso se verá en un plazo
de 5 a 10 años. Ecuador, Mientras tanto, no nos queda más que cuidarnos individualmente. no queda más que agradecerte, muy claro en tus expresiones. Es lamentable lo que estamos viviendo, pues habrá que tomar medidas preventivas. Agradecerte, agradecer a quienes nos sintonizan en el 90.1 Radio Romance, en el Abogado Responde, y será ya para otra oportunidad el próximo martes. Gracias.